Hola, buenas. Mi nombre es Sonia García Merino y me dispongo a presentar la ponencia titulada Aprendizaje y servicio y aprendizaje que parte de la libertad, una metodología para acercar a los estudiantes a la realidad. El equipo que hemos formado este proyecto soy yo misma, profesora de la asignatura de Diseño y Programas de Intervención, la doctora Belén Obispo Díaz, que es profesora y experta en metodología de la investigación, el doctor Álvaro Fernández Moreno, que es profesor de la asignatura de Intervención en Problemas Sociales 2, y finalmente la profesora Inés García Rodrigo, que es profesora de la asignatura Intervención en Problemas Sociales 1. Todos nosotros formamos parte del grado de Psicología dentro de la Universidad Francisco de Vitoria. Dentro de esta ponencia vamos a hablar sobre todo de una metodología que es el aprendizaje y servicio. Y bueno, dentro de esta metodología sabemos que el aprendizaje y servicio promueve que los estudiantes se conviertan en pensadores globales gracias a que asumen las responsabilidades ante los problemas de la sociedad y a la vez realizan este tipo de acciones transformadoras que promueven cambios sociales en la sociedad. Los proyectos de aprendizaje y servicio dentro de las aulas es un excelente espacio para promover valores, para promover desarrollo personal y profesional y todo ello conectando con una realidad que el estudiante no está acostumbrado a percibir o no está acostumbrado a vivir, porque dentro de las aulas no se puede favorecer siempre un aprendizaje que conecte con la realidad de la sociedad. Y por último, haciendo referencia a López Quintas, tenemos que tener en cuenta que los seres humanos somos seres de encuentro. Al final vivimos como personas, nos desarrollamos y perfeccionamos como tales, viviendo toda serie de encuentros. Esto quiere decir que es súper importante poner al alumno al encuentro del otro y hacer que el alumno sea consciente de que sin ese encuentro no es posible entender su realidad. Todo ello nos lo favorece la metodología de aprendizaje y servicio, que es la parte más importante de esta ponencia. El objetivo que perseguíamos con esta investigación es aproximar la realidad de los colectivos de impacto, que son en este caso personas en exclusión social y personas con enfermedad mental grave, ahora lo contaremos más adelante, pues aproximar esta realidad, objeto de la intervención, a los estudiantes de la asignatura, de una asignatura concreta de cuarto de grado de psicología de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Cómo vamos a aproximar la realidad de estas personas, de estos colectivos? A través de una experiencia de aprendizaje y servicio. Y además a través de un aprendizaje que parte de la libertad. ¿Para qué? Para lograr, por un lado, desarrollar intervenciones adaptadas a las necesidades reales del colectivo. Este es el principal propósito que tenemos, el poder conectar al alumno y que realmente el alumno entienda que sin esa conexión con la realidad de fuera es imposible que realice una intervención adaptada a la necesidad real del colectivo con el que se encuentra. Todo este objetivo nos nace de una necesidad que percibimos dentro del aula, sobre todo dando esta asignatura, que en esta asignatura se consigue que el alumno entienda desarrollar un programa de intervención o entienda cómo se desarrolla, cómo es su metodología. Y cuando nos ponemos a intentar enseñarles la metodología de programa de intervención, el alumno nos damos cuenta que entiende cómo se hace una metodología, pero que no es posible simplemente trasladar cómo se hace una metodología sin que el alumno sepa y conozca cuál es la realidad del colectivo al que se enfrenta. Los programas de intervención tienen todo tipo de colectivos y pues, se pueden adaptar a cualquier tipo de colectivos, pero nosotros este año pues, hemos acercado al alumno a determinados colectivos con los que podemos trabajar. Entonces, hasta ahora, el alumno únicamente le enseñábamos a hacer programas de intervención con una metodología, pero el alumno no percibía qué pasaba afuera. Entonces, ¿qué pasaba? Que el programa de intervención carecía de sentido porque metodológicamente hablando estaba muy bien, pero no daba respuesta a unas necesidades reales del colectivo. Entonces, nosotros con esta investigación pretendíamos aproximar de verdad la realidad de los colectivos con los que vamos a intervenir al alumno. La metodología que utilizamos, para empezar, tenemos una muestra que realmente son dos tipos de muestra dentro del grosso total. Ahora vamos a contar que la metodología de la asignatura se dividió en dos, el camino 1 y el camino 2. En el camino 1 no teníamos la experiencia de aprendizaje y servicio y en el camino 2 sí teníamos la experiencia de aprendizaje y servicio.
El camino 1, que era sin la experiencia, se dirigió a 68 estudiantes de cuarto de psicología de esta asignatura concreta, y el camino 2 sí que tenía la experiencia de aprendizaje-servicio y se dirigió a 30 estudiantes del grado de psicología. Hay que decir, ahora explicaremos más adelante, que dentro de estos 30 estudiantes, 6 estudiantes les hemos ofrecido de manera voluntaria, desde la perspectiva del aprendizaje que parte de la libertad, les hemos ofrecido que eligieran o no este camino. Dimos a elegir a los 68 estudiantes, al grosso total de los estudiantes de la asignatura, que había 6 posibilidades de que pudieran participar en esta experiencia de aprendizaje-servicio. ¿Por qué solo se lo ofrecemos a 6? Porque no, esto es un estudio piloto, no podíamos llevar a más alumnos de 30, entonces parte de estos alumnos formaban parte de otra asignatura y de que es la mención de social y esta es una asignatura troncal. Entonces esos alumnos que sí o sí participaban dentro de la mención de social estaban sí o sí dentro del camino 2 ya por la mención de social, que además coincide con esta asignatura objeto de estudio. Entonces, dentro de esa asignatura, además de estos alumnos que ya pertenecían al camino 2 por venir de otra asignatura, se les ofrece a 6 estudiantes a través de una carta de motivación que de manera libre pudieran acogerse a ese camino. Los análisis de datos que se han utilizado ha sido una metodología cualitativa. Se ha utilizado un análisis temático del discurso y elaboración de redes semánticas que permitirán conocer qué está aprendiendo el alumno dentro del camino 2. Por otro lado, lo mismo, pero qué está aprendiendo el alumno dentro del camino 2. Y por otro lado, finalmente, un análisis temático del discurso y elaboración de redes semánticas que permitirán conocer la motivación del alumno en la elección del camino 1 o del camino 2 de la asignatura. Para explicar un poquito más la diferencia entre los dos caminos, el camino 1 no contenía la experiencia de aprendizaje-servicio y el camino 2 sí que la contenía. Teníamos para elegir, había 6 alumnos que podían elegir pertenecer al camino 2 desde el aprendizaje de parte de la libertad. Y bueno, para contar un poquito en qué consistía cada uno de los caminos, en el camino 1 teníamos una experiencia de apertura a la realidad, pero sin una experiencia de aprendizaje-servicio como tal. Esto, recordemos que en este camino estaba el grosso, por así decirlo, el grosso máximo de los alumnos de la asignatura o la parte más representativa de los mismos. Aquí lo diferente, tenemos aquí un poquito la metodología que se seguía, tenían una prueba, un trabajo individual, que era diseñar un programa de intervención a elección del alumno. Luego teníamos un trabajo grupal, que era el diseño de un programa de intervención, pero visualizando un caso real. En este sentido, acudieron a la universidad la Fundación Recal, exactamente 2 personas con adicciones y un psicólogo clínico. Acudieron en 2 sesiones diferentes a contarles a los alumnos qué hacían en la fundación y también las personas con adicciones les contaron su historia de vida. El objeto de esto, de traer a unas personas, concretamente el colectivo de personas con adicciones, a que conocieran a los alumnos, era que el alumno pudiera ver lo importante que es el poder desarrollar un programa de intervención conociendo al colectivo. Es cierto que es una metodología sin experiencia de aprendizaje y servicio, porque el alumno únicamente recibe una información, pero es cierto que el alumno tiene la oportunidad de conocer. Y bueno, luego había otras 2 partes de la asignatura que tenían que ver con ejercicios y actividades formativas. Y esto sería el camino 2, que sería nuestra experiencia, lo que llamamos experiencia profesional y la que así lo hemos llamado la asignatura para que el alumno lo entendiera, pero realmente esta es la que responde a nuestra experiencia de aprendizaje y servicio. Los objetivos que teníamos con esta experiencia de aprendizaje y servicio era acercar la práctica docente a la realidad laboral. Además, ofrecer a las entidades sociales, a los colectivos a los que nos dirigíamos, programas de intervención a través de los alumnos y que los alumnos vivieran una experiencia profesional. ¿Qué proponíamos a los alumnos? Participar en una experiencia profesional que les diera cabida en el mundo laboral sin todavía pertenecer a él, o sea, que les dieran una primera toma de contacto, que pudieran hacer un análisis de necesidades de intervención realmente en una entidad que existe y una entidad que forma parte del mundo laboral. Además, diseñar un programa de intervención para esta entidad
y además la posibilidad de evaluar los resultados. Esta sería la metodología de evaluación que utilizábamos con los alumnos de la experiencia de aprendizaje-servicio. Es exactamente igual que el Camino 1, lo que ocurre es que tanto el trabajo individual como el trabajo grupal lo deben hacer del colectivo a los que nos dirigimos con la experiencia de aprendizaje y servicio. Les pedíamos a los alumnos que tuvieran una flexibilidad horaria. ¿Por qué? Porque al final se les iba a pedir más tiempo y más carga de trabajo dentro de su horario académico, porque contábamos con visitas a los centros, esfuerzo, constancia y responsabilidad, y por otro lado, fluidez para trabajar en equipo, porque esto se iba a hacer en grupos de trabajo. Para estos 6 alumnos que se eligieron desde el aprendizaje que parte de la libertad, les pedimos una carta de motivación para su proceso de selección. Ambos caminos, tanto el 1 como 2, tenían una metodología compartida, y era que en clase íbamos a exponer contenidos, pero además íbamos a trabajar en aplicaciones prácticas que tenían que ver tanto con el conocimiento que nos trajeron desde la Fundación Recal y como el conocimiento que los alumnos traen de acudir a los centros pertenecientes al Camino 2. En casa tenían trabajo de todo el apoyo teórico de vídeos explicativos y trabajo en sus proyectos, y sobre una única premisa, y es que no aprendemos ni estudiamos a través de un contenido teórico estudiado de memoria, sino que aprendemos a través de experiencias. Esto es un poco lo que hicimos en el Camino 2, en la experiencia de aprendizaje-servicio. Estuvimos de septiembre a octubre transmitiendo conocimientos en el aula a través de conocimiento teórico. Y luego ya en noviembre asignamos los centros de trabajo, que realmente fueron 3. Estuvimos en la ONG CESAL, que se dedican a personas en exclusión social. También estuvimos en el espacio abierto Quinta de los Molinos, que también tiene que ver con CESAL y también se dedican a personas en exclusión social. Y por último estuvimos en Mentalia, que Mentalia trabaja con personas con trastornos mentales graves. Entonces, aparte de que les asignamos el centro y los grupos de trabajo, hicimos 3 visitas en noviembre. En la visita 1, el alumno conocía el centro, que era muy importante para empezar a detectar necesidades. En la segunda visita, el alumno iba con un guión de entrevista para los profesionales del centro, y de ahí les hacían preguntas para ya de ahí llevarse el análisis de necesidades. En la visita 3, ya los alumnos en grupo de trabajo les presentaban al centro un guión de programa de intervención, y ya en la visita 4, que es en diciembre, el alumno podrá realizar una sesión de ese programa de intervención allí en el centro. Y además ya entregará al centro, más adelante, a finales de diciembre, el proyecto grupal definitivo, que será el programa de intervención que la entidad social se quedará con ello para poder aplicarlo si lo ve conveniente. Por último, enseñamos los resultados. Tenemos 3 redes semánticas. La primera relacionada con los aprendizajes del Camino 1. Vemos que el Camino 1, que era el que no tenía la experiencia de aprendizaje-servicio, promueve conocimientos, habilidades y actitudes. Vamos a contar más adelante en conclusiones todos estos resultados más analizados, pero vemos que en los aprendizajes del Camino 2 va a haber más aspectos que promueve este tipo de aprendizaje. Veremos que efectivamente son muchos más, y hay algunos que del Camino 2 que no tienen nada que ver con los que pasan en el Camino 1. En el Camino 1 nos podemos fijar que no existen, no se da pie a los valores y tampoco se da pie a las sensaciones. Además, veremos que los motivos que dan o que llevan a los alumnos a elegir el Camino 1, que es el que no tenía experiencia de aprendizaje-servicio, realmente no son motivos para ellos no es un camino vocacional, no requiere esfuerzo, además no requiere carga de trabajo, no requiere dedicación. Y en cambio el Camino 2 lo eligen alumnos con inquietud intelectual, con vocación, con aplicación práctica, que además ven que tiene ese camino una contribución social, que además les aporta un aprendizaje con sentido. Y por último, en las conclusiones podemos ver que hay bastante diferencia entre el Camino 1 y el Camino 2. El Camino 1, que era el que no tenía experiencia de aprendizaje y servicio, no promueve valores y no promueve sensaciones. En cambio, en el Camino 2 vemos que no solo promueve valores y sensaciones, sino que también promueve muchísimas más actitudes que tienen que ver con
sensibilidad, calidad de vida, adaptación de contextos, trabajo colaborativo, escucha activa. Además, valores como la cercanía al mundo laboral, aprendizaje con sentido, un montón de habilidades que no tienen nada que ver con las habilidades que se promueven en el Camino 1, sensaciones que directamente no existen en el Camino 1 y conocimientos que aquí es algo interesante saber que los conocimientos que adquieren en el Camino 2 son conocimientos que no tienen que ver con el contenido teórico, son conocimientos a través de experiencias. Por lo tanto, concluimos que el Camino 2, que es la experiencia de aprendizaje y servicio, aportan muchísimo al alumno y tenemos que seguir trabajando en ello. Les agradezco su tiempo y estoy pendiente para cualquier duda que les pueda surgir. Muchísimas gracias.